Las ofrendas sobre todo es una muestra de respeto a Mama Imbacucha. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Este es su programa La Tulpa. Bueno, hoy estaremos hablando un tema que lastimosamente por un grave accidente, un naufragio que ocurrió en la laguna de San Pablo y que tuvo como consecuencia 4 fallecidos. Para eso estaremos conversando con Alberto Velázquez y con Samuel Velázquez. Están aquí para conversarnos un poco del pormenor de lo que sucedió en la laguna y también algo muy importante. ¿Cuál es la cosmovivencia, el saber, el comunicarse con la laguna? Mashi, alisamos kakapay. Pay masigo kay oportunidad ta charispa kapane que una comparticipa kanga. Samuel, bienvenido. Claro, vamos a explicarles un poquito en esta tarde la relación entre el ser humano y Mama Imbacucha. Mashi Alberto, que más pata chasna ya quiero con el récord parquima o tatia parca kay Mama Cocha San Pablo. Bueno, principalmente ya muy cerca una capacidad, pero desde que ya se punja casi al mediodía más o menos se shina Jackie Tauyaspa Caparcane solamente se hundió la barcaza nespa Neita se huyaspa pero new caps se trabajar para cana tiempo gutia parque se rato recurringa panacho. Su lado manda recuspa, mi su lado con manda recuspa. Yanga pambari con allá recurren o yanga como accidente la yaya recurren. Pero ñu canchipa yache kunapi ni panchi nacho. Kuchaps causa kan ñu canchica imashata causana o imashta convivinaps. Yacha panchi nispa ni panchi nacho runa causa kunapica. Caigo manda callarispa primeramente catapsha Harry o armi chuchay laguna yakuk. Bueno, se partigo pica warmi nispa rimaspa capaz que yo cansi abuelo con apasacho porque nisca mama cucha nispa o cucha mama ni. Entonces que sina rimaspa cacpimi bueno yo desde muy pequeño chay sina rimaspa cacpi sina zeta chay respeto wanjata causas que manjay wangnacho. ¿Por qué? Porque causa que su persona te imagina me respetan si no respeto también instinto chay mama kuchaps. Kikin ni parkangi nacho kay mama kuchataka asaguta respetuan y manjaspa rikuspa kapaskangi y más pata kaygutaka nepangi masigo. Bueno, primeramente respeto ta charispa kapaskan porque desde muy pequeño ñukataka cuida wascanis. ¿Por qué? Porque oportunidad con ata chariscane guayonate chayo como wasagos mama kuchapi nacho. Porque callaripi de unos 7 años callaris pagarcane caballito de totorata ruraspa pescanga para nacho. Y justo tukuya pascarerka ñuka primera vez caballito de totorata rurasca pascarerka y creo que chaypi nada nara yacharkanis. Y chaypi que totora hawapi kidarkane tukui fitirispa kidak. Pero no me pasa nada y me pasar que yo cercane maquigo asperispa nacho. Entonces ahí nishkane sí da miedo porque se profundidad con ataca bueno a la orilla nishpa remanchas o magnia gokuna nishpa rixishpa canchi muy un de tian tiaitak. Pero la ventaja que charine desde muy pequeño muy uspa por escane y orilla gokunaka mashna de distancia tatian chay gokunata riximanda ñuqaka nishkane tapuspa wasakunakan ichinispa visitante ukunasamuspa wasakunakan nacho. Por ejemplo ñukanchik muelle Chikapan nishpa rixipanchik o comunidad Cara de Velázquez chaypi tian es el único muelle que tiene más amplio puringapa o nadangapa yachakungapa o wasakungapa
que vos hasta unos 50 metros más o menos por inayakan, ya como vos acus. Pero el resto me llevo con alrededor mi tian, pero nacha rinjo chayshina amplio espacio tak. Charin apenas de 3 metros, 4 metros, 5 metros, sinas. Y chay manda que una sola ña Huasajún. Samuel, tú como joven también has vivido cerca de la laguna también. ¿Cómo has sentido ese convivir de lo que es la laguna con la comunidad? Sí, bueno, hay que remontarnos un poquito a los inicios, porque en la parte de San Rafael, en Tocagón, hay piedras talladas que datan desde hace 5000 años. Entonces las culturas que han convivido alrededor del lago no solamente son de hace 100 años, 200 años, vienen desde hace muchísimo tiempo, y con esto también viene la tradición oral de generación en generación. Entonces, ¿por qué se dice que el lago Mama Imbacucha tiene vida? Porque forma parte de un circuito, forma parte de un sistema. Recordemos que este lago tiene un origen glacial, es decir, que prácticamente se origina en el páramo. El agua viene de las montañas que están alrededor. El Taita Imbabura, el volcán Cubilche, también Pucará, Mojanda. Entonces, todos estos, las montañas, los páramos, están prácticamente alimentando al lago. Entonces después, justamente el río Itambi es el que cubre un 70%, es decir, la mayoría que viene saliendo del volcán Cubilche y termina en el lago San Pablo. Y en el lago San Pablo existen patos, hay aves migratorias, también hay aves silvestres, hay peces todavía, y también vivimos nosotros alrededor del lago. Entonces, además de esto, continúa su curso, es decir, que no está estancada, va desembocando a la parte de desaguadero y finalmente cae a la cascada de Peguche. Entonces es todo un circuito que está interconectado con el que nosotros convivimos, y eso es desde hace muchísimo tiempo. Y en esta parte de las ofrendas, sobre todo, es una muestra de respeto a Mama Imbacucha. Ahora, en estos tiempos, ya no se hace eso porque hay una desconexión de las generaciones que hemos estado viniendo. Igualmente, yo como joven soy consciente de eso, no se hacen ese tipo de cosas. Pero lo más importante es que no se guarda el respeto, no se tiene esa conciencia de si voy al lago, estoy formando parte de un circuito de vida. Tú, en tu sentir, en tu pensar, ¿cómo crees que es la laguna? ¿Es tranquila? ¿Es brava? Sí, Mama Imbacucha es nuestra madre, quien nos está protegiendo, quien también nos regaña cuando hacemos algo malo. Entonces esto, como les mencionaba, viene trascendiendo de generación en generación, y ahora lo queremos interpretar demasiado con la lógica, ¿no? Y bueno, a esto se le conoce como ciclos. Prácticamente el lago tiene algunos ciclos, cuando está de color verde, cuando está de color café y cuando está de color azul o cristalino. Entonces a eso es que se le da una interpretación de Mama Imbacucha está enojada o está alegre, está bien con nosotros, o algo hace falta, o nosotros estamos haciendo algo mal. Mashi Alberto, laguna kay mama cochaca causa ni najo panchi nacho, y más pata causa ni panchi kay mama laguna utaca. Todos estamos vivos, sea plantas, sea seres humanos, animales, todo. Porque Dios sí nachares que gan. Dos chaymanda ricos pacapi que causacan y yaku pues causacan. Yo sé que no cansen que escucha que, por ejemplo, su prensa pi ya spacarcani que ya Barcocha está muerto. Ya. Pero yo creo que sí tiene vida, porque está con agua todavía. Entonces, hay también no mantenimiento adecuado o cuidado adecuado.
chaytami llakipi rikushpa shamushpakani porque alrededor nianipani mayjan llaqta o mayjan comunidad pas na chay cuidadota charishpakanchik. Nachinik parkani nacho como causa napanchi laguna, ¿no es cierto? Como ñukanchik causa kanchik akimika ñukanchik akimbi na respetarpi o basurata yapatashitapi coleranchi. Chaymandapas nacha como causa nipanchik como señales takukun ama chasnapaychichu nishpa o denokallakchis ayman nishpa ima chasnayman llakapan chay laguna ukupi. Chayshina pas rikuyushanchik porque ñanishkashnaka ñukanchikpa imprudencia o ñukanchikpa na chay respetota charimanda chay cosas kunata charinalla kanchik porque es una naturaleza que está viva. Ñukanchik runakunaka ñukanchikpaklla munanchik kutin imashami chay persona o chay naturaleza charishkataka na cuidanajunchik realmente porque chayta nishkan sea turista, sea visitante o ñukanchillatapas chayta nipani ¿cuándo hacemos una limpieza en el río? ¿Qué comunidad se ha hecho? ¿O qué medio ambiente nishpa rimanchacho? ¿Cuándo ha venido? Pero chaytama ñukanipashkani ñukanchillata consciente kanakanchik dentro de nuestro sector o nuestro kunambi parlashpaka ñukanchik mama kuchata charishkataka ñukanchillata mari wañuchinajunchik. Entonces es una señal de que el hombre está haciendo o sea el hombre está matando ñukanchillata wañuchinajunchik. Entonces chaykipaypash reaccionan ganas como cada persona imashamikanchik chay naturaleza pas reaccionan. Entonces ñukanchikpa imprudencia mandallat. Estamos implementando un modelo de turismo extractivo. Muchas veces creemos que solo se extrae el petróleo, el oro, minerales, pero también estamos extrayendo los recursos que tenemos, el conocimiento, con la implementación de estos modelos de turismo, las hosterías. Prácticamente hay que modificar el medio ambiente. Por eso es que ahora las aves, los pájaros tienen que emigrar a otros lados. Entonces, por eso es que se conoce, ¿no es cierto?, que cada intervención del ser humano en el entorno afecta, modifica, sea positivamente o negativamente. En este caso, como vemos, el lago San Pablo o Mamaimbacucha, prácticamente el ser humano se está acabando, ya que si nos damos vuelta hace unos 10, 20 años, el lago era más grande y con este turismo extractivo solamente estamos generando ingresos, estamos destruyendo la naturaleza. ¿Y de qué nos va a servir? De que se llene de edificios, de que se llene de hosterías, de que se llene de lanchas, si a la final este lago termina secando, se termina contaminado. Kay lagunagumanga ima uragups yakunacha chukapan o uraukuna tiapan. Kay lagunamanga na pipas karkanchu harkaytaka pero chayta nijupashkani ñukanchikta consciente kanakanchik si tutapi yaykush ¿quién me va a auxiliar de pronto nish? Kunambi shamunajushpakapan shuk ladomanta bueno runawkunakashpapas mishukunakashpapas shamushpakanajupan ufiangap y chayka llakitiangami algún rato se molesta otra vez. Entonces chayka na ñuka kutin ninichu tal vez como su maldición, sino más bien tratemos de cuidarishun ishkandi manda llata, ishkandi llata cuidarishun. Entonces na su sitio de bar o ufiana puesto con akanakan, sino más bien ali ñukanchik llata rikunayayku tiajuchun mamunanchik. Tal vez área verde tiakpi chaykupi tiajun apa sirijun apa porque chaypi que tian mari imashanin limpio samay nishpa rimanchacho o espíritu nishpa wakinga riksin pero shinama chaytama mantenena kanchik porque por la imprudencia de ñukanchik mandallata chay llakikunataka charishpa kanchik. Entonces mama kuchaka chayta nipashkani si millay kashpaka chay rato mayjan molestakta apanman nacho. Entonces mama kuchaka shu amistadta charin con la gente de alrededor y de los demás también. Y entonces el mayor respeto
hacia estos lugares que para algunas personas y dentro de lo que es la cosmovisión andina, para los quichuas son lugares sagrados que los debemos respetar y convivir en armonía con ellos. En parte, muchas gracias. Esto es el programa La Tulpa. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.